es una forma de mapear el momento en el que tenemos que llevar a cabo la terapia de reemplazo renal. Algo importante es que el meollo aquí del asunto o la duda del millón siempre es en qué momento iniciar la terapia, y la verdad es que el momento aún no está bien definido. Ojalá supiéramos el momento, tendríamos resueltas las dudas del millón acerca de cuándo iniciar la terapia de reemplazo renal. Esta es una evolución clásica de algunos de los pacientes que de repente tenemos en la UCI. Aquí vemos la línea del tiempo entre el 0 y el día 12, 13 de evolución. Ya está aquí graficado. En una parte vamos a ver el balance hídrico, la uresis, la evolución de la creatinina, el BUN y la hemoglobina. Entonces, en este caso, si vamos viendo, por ejemplo, aquí el balance hídrico está en los mililitros. Y aquí les ponen algunos eventos que pasan en la evolución del paciente, ¿no? Por ejemplo, intubación, aquí transfusión de concentrados ante la bajada de la hemoglobina, que a lo mejor está en 8, vean acá, y ponen dos paquetes globulares. Un paciente que iniciamos a lo mejor con esteroides, y eventualmente pues vamos teniendo balances hídricos positivos, podemos iniciar diuréticos. Aquí esta gráfica que quiero representar, hay dos cosas: que la evolución de la creatinina no va a la par muchas veces de la evolución de la lesión renal aguda. Si nos damos cuenta, por ejemplo, vean, prácticamente en el día 10 al día 11 tenemos una creatinina de 0.59 a 0.76. Realmente pareciera que no aumentó mucho, y si yo veo un 0.76 en los laboratorios, pues quizás ni siquiera me alarmo tanto, realmente no pareciera como algo tan grave. E inclusive si vemos de la evolución del día 11 al día 12, de 0.76 a 1.24, y la creatinina, insisto, vuelve a parecer que no aumentó. Sin embargo, cuando vemos la evolución, por ejemplo, ya del balance hídrico, si se dan cuenta, aquí, a este día, vean cómo tenemos ya balances hídricos pues, muy positivos. Algo importante es que la creatinina, independientemente de su nivel sérico, cuando el balance hídrico aumenta, tenemos que corregirle, y muchas veces nos va a dar una creatinina mucho más aumentada. Entonces, este ejemplifica perfectamente el momento en el que probablemente debe empezar la terapia de reemplazo renal. Si se dan cuenta, vean, aquí tenemos como la acotación, que se inicia el apoyo vasopresor, y tenemos lesión renal aguda, prácticamente una KIN 2, y yo creo que si nos vamos directamente a las definiciones, ¿están de acuerdo? Ahora aumenta 0.5, 0.3, aquí de aquí o acá, más o menos en un día. Y la creatinina no aumentó realmente mucho, entonces ya nos está dando varios focos rojos en el sentido de que el balance hídrico se está yendo bastante positivo, comienza con respuesta inflamatoria, y algo importante, chicos, también comienza con factores de riesgo para perpetuar la lesión renal aguda. Si tuviéramos estos puntos así como que el momento exacto donde se confluyen todos estos elementos, aquí lo estamos viendo de manera gráfica en la evolución de un paciente en varios días, ¿no? Y aquí lo noto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿en qué momento sería el adecuado para iniciar la terapia de reemplazo renal? Pues aquí varias cosas de lo que nos dijo Dani el día viernes. Paciente con sobrecarga hídrica, paciente que tenemos respuesta inflamatoria, ¿no? Paciente que tiene alto riesgo de desarrollar o perpetuar la lesión renal aguda, y paciente, vean, aquí está la uresis, cómo comienza también a reducir y a presentar oliguria, y esto pues cumple todos los diagnósticos de lesión renal aguda. Si seguimos avanzando en el tiempo, a lo mejor ya comenzamos a ver pues datos graves, ahora sí ya francos, ¿no? Como la anuria prácticamente, ya comenzamos con, a lo mejor al día 13 con acidemia, ya tenemos 1.82, y vean, nada más del día 13 al día 10 se nos fue a lo mejor la oportunidad de la terapia de reemplazo renal continua, y a lo mejor ya este paciente de acá pues ya es candidato a lo mejor ya a la terapia intermitente, ¿no? Porque hablábamos de los criterios en agudo. ¿Queda claro? El meollo aquí del asunto es saber el momento exacto, y probablemente es lo más complicado de lo que van a ver el día de hoy, más que el cálculo, es saber en qué momento y quién se beneficia, ¿no? Leeremos y revisaremos artículos en esta semana de AKIC y todo eso, para que ustedes vean el momento en el que se considera correcto o no la terapia de reemplazo renal. A ver si no me pasa lo de ver, que se haga bien extenso. Algunos consideran que el hecho de que tengamos una falla renal
y aparte una falla extrarrenal o una falla orgánica asociada, sería la pauta para iniciar la terapia de reemplazo renal. Ahora aquí me encuentro la herramienta que pusimos. Bueno, ¿dónde la pusimos, Bere? ¿Te acuerdas? Era en presentación. Aquí, ¿verdad? Así, configuración. En una ventana individual. Entonces, algo importante en el contexto de lo que estamos platicando es buscar el momento exacto donde iniciar la terapia de reemplazo renal. Y vuelvo a insistirles, esa sigue siendo la duda del millón. En este artículo publicado en el British Journal de Nefrología, ¿no? Ellos buscan algunos tipos de tablas o escalas que nos ayuden a pronosticar de manera temprana la evolución hacia la lesión renal aguda, y con esto podamos definir de manera temprana el inicio de la terapia de reemplazo renal. Entonces, lo que ellos hacen en este artículo de 2021, ellos hacen un corte. Acuérdense que un corte es un seguimiento de una población, un largo periodo de tiempo. Hacen un corte del 2001 al 2012, en el cual incluye 2.800 pacientes. Y ellos empiezan a ver qué características tenían los pacientes que desarrollaban lesión renal aguda o algunos factores de riesgo que ellos encontraron. Acuérdense que en un corte sigue una población en un periodo de tiempo expuestos a un factor de riesgo y veo cuál es el impacto que tiene, ¿no? Si vemos, hay algunos factores de riesgo importantes que muestran significancias estadísticas, por ejemplo, índice de masa corporal, ¿no? Que en este caso aumentaría un 40% la incidencia de lesión renal aguda, intervalos de confianza, como les hemos platicado, que son congruentes, a todos les afecta el índice de masa corporal, ¿no? Y por ende hay significancia estadística. Algunos otros, como los días de estancia en la UCI, vean, también es un intervalo congruente con el OR, y así varios, ¿no? Se dan cuenta inclusive, e irónicamente, la respuesta inflamatoria, por ejemplo, no tendría un impacto, aunque pareciera un factor agresor. Tenemos un intervalo de confianza incongruente, ¿no? Algunos beneficios, irónicamente, ¿no? Pero vemos varias variables que parecieran que sí impactan en la evolución de la lesión renal aguda. Cuando hacemos esto, chicos, estamos buscando un análisis bivariado, es decir, lesión renal aguda con respecto a cada una de estas variables. Algo que se puede hacer es que cuando agarras una variable que tiene una significancia, un impacto, después haces un análisis multivariado. ¿Qué es esto? Es decir, tomaron todos los que tenían factor de riesgo congruente con intervalo de confianza y congruente con la P. ¿Sí me explico? David, Dani, ¿sí? ¿Bere? Y tenemos que ellos encontraron que la anemia, el descontrol glucémico, el ocupar aminas vasoactivas, la creatinina de ingreso, los días de estancia en la UCI, eran los factores que en esta tabla o en el análisis de la población tenían mayor impacto. Por ejemplo, en la glucosa 1.21, intervalo de confianza de 1.11 a 1.33 y la P significativa. Y esto se hace en un análisis ya multivariado, en el cual juntamos, digamos, el poder o el peso de cada una de estas variables para poder predecir algo a futuro. ¿Qué hacen ellos? Pues bueno, hacen esta sugerencia de esta tabla de validación para el riesgo de desarrollar lesión renal aguda, y es muy sencillo. Simplemente vamos sumando los puntos. Por ejemplo, aquí tengo anemia, no, pues 0 puntos. Moderada, 5 puntos. Severa, 20 puntos. ¿Sí va quedando claro? En caso de la glucosa, ojo aquí nada más que es el sistema, como es un journal británico, está en milimoles por litro, y aquí en el sistema internacional ocupamos miligramos, a ver que convertirlo, y vamos ocupando los puntos que
están acá arriba. El no tener vasopresores 0 puntos, tener vasopresores 15 puntos. La creatinina igual, ojo porque es en el sistema inglés, hay que convertirla al sistema internacional. Y los de la estancia en la UCI. Sumamos todos los puntos que nos dé estas variables y lo vamos a localizar en los puntos que están aquí abajo. Es decir, esta escala va de 0 a 140 puntos. Y por ejemplo, un paciente que junta 100 puntos, vean, la posibilidad de desarrollar lesión renal aguda, pues ya es casi del 99%, ¿no? Es decir, el paciente que lleva varios días en la UCI, que lleva con un grado de lesión renal, hipopeaminas, que tenga descontrol glucémico, que tenga aparte anemia de algún tipo, pues tiene un alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Y en la validación de este nomograma o de esta escala predictora, pues ellos dicen que tiene un poder predictivo de 75%, lo cual es bastante bueno. Es una forma o buscan factores para poder predecir la evolución, y si el paciente llega y tiene un puntaje alto, a la menor provocación desde el AKIN2 probablemente tendrá que considerar la terapia de reemplazo renal continuo. ¿Ok? Hasta aquí queda claro entonces más o menos en qué momentos o qué pacientes son foco rojo para la lesión renal aguda, y el impacto lo vamos a ver sobre todo de manera temprana. Vamos a revisar los artículos, insisto, pero bueno. Y ahora sí, pasando propiamente al cálculo, vamos a empezar por el paso número 1. Decidí ponérselos como paso para que sea más fácil llevar algo secuenciado, algo que ustedes puedan recordar y que les haga fácil el cálculo de la terapia. Lo primero que tengo que calcular es el efluente. Ya nos decía Dani el día viernes, recuerden que el efluente va a ser la suma total de todas las terapias que estamos dando, es decir, la suma de la diálisis, la suma de la hemofiltración, la suma de la ultrafiltración. O podemos decir otras palabras, el efluente es la dosis que le voy a dar al paciente de esta terapia de reemplazo renal. Y platicábamos que hay estudios de Ronco y de Belomo, que ya hicieron bastantes estudios de esto. Se compararon 20, 30 y hasta 40 mililitros por kilogramo de este efluente, y pues se dieron cuenta que el impacto realmente o la mejoría es con 20 a 25. Darles más no beneficiaba más al paciente. Sin embargo, la recomendación final, recuerden que platicábamos el viernes, es que sea de 25 a 30, considerando las desconexiones que pueda llegar a tener el paciente por el recambio de bolsas, porque a lo mejor está sonando la alarma y todavía no le hacemos caso, lo que ustedes quieran. Sin embargo, si somos expertos y estamos en un lugar donde la enfermedad también esté bien capacitado, pues con 20 a 25 mililitros sería suficiente. Esto es por kilo y por hora. Quiere decir que en una hora un paciente de 70 kilos con una dosis de 30, vamos a estar recambiando 2.600 mililitros o va a estar apareciendo 2.600 mililitros de líquido en la bolsa de efluente. ¿Sí queda claro? Y estas bolsas son de 5 litros, todas, tanto las de efluente como las de dializante. Entonces, más o menos, esta bolsa se va a estar llenando cada 2 horas y piquito, porque estamos mandando 2.100 por hora y a la bolsa le caben 5 litros. Hasta ahí queda claro, no hay mayor ciencia. Son la dosis que tiene, bueno, el peso que tiene el paciente por 25 a 30 mililitros. Ahora, pues hay un rango entre 25 y 30 y decir, pues cuál es el número que se debe de elegir. Pues bueno, va a depender mucho del peso del paciente también, y también dependiendo del peso del paciente va a depender la sugerencia de flujo sanguíneo. También nos dijo Dani que esas terapias son terapias lentas, que pueden llevar flujos bajos desde 100 mililitros hasta 200 y podemos llevar inclusive más. No se recomienda fuera de estos rangos porque pues perdería a final de cuentas el beneficio de ser la terapia continua y de su estabilidad hemodinámica. Entonces, alguna sugerencia, no es universal, pero es una sugerencia, pues en pacientes muy flaquitos, muy chiquitos, pues flujos sanguíneos pequeños para evitar que se hipotense, tener el beneficio de la estabilidad hemodinámica, pero pacientes grandes definitivamente tenemos que tener flujos sanguíneos un poco más altos para poder llegar a hacer una terapia efectiva. Y la dosis de efluente pues iría de la mano también del flujo sanguíneo, porque a mayor flujo sanguíneo también vamos a filtrar mayor cantidad de plasma, ¿ok? Entonces, el paso 2 es elegir pues, el flujo sanguíneo y la dosis de efluente. Ahora, el flujo sanguíneo, vuelvo a insistir, este cálculo es inicial. Tendríamos que ir siguiendo al paciente. Ya nos pasó con varios pacientes que de repente empezamos a lo mejor con los 200 y están inestables, hay que bajarles a 150, ni modo, ¿no? Pero bueno, este es un cálculo inicial.
Y con base ya teniendo el flujo sanguíneo, recuerden que hablábamos el viernes de la terminología QB, significa flujo, B es de sangre, blood en inglés para las escuelas públicas, y en español sería flujo sanguíneo, ¿no? El flujo de sangre en mililitros minutos. Ya que sé el flujo sanguíneo, tengo que calcular cuál va a ser el flujo de plasma que va a estar filtrando este paciente, este filtro, por hora. Recordando que la dosis es por hora. Pues bueno, para saber el flujo plasmático, esta fórmula la hemos hecho en otros contextos como plasmaféresis. Recuerden que el filtro, ahora sí que lo que va a depurar es el plasma, ¿ok? No depura células. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar el componente de células, por eso hacemos uno menos el hematocrito, y lo multiplicaremos por flujo de sangre por 60. ¿Por qué? Porque este flujo de sangre es en minutos y yo quiero horas. ¿Queda claro? Es decir, ¿cuánto plasma va a pasar por el filtro en una hora? ¿Qué es lo que quiero filtrar? Por eso necesito el dato ya del flujo sanguíneo y del hematocrito del paciente. Por esta terapia se tiene que recalcular también a las 24 horas. Vámonos corriendo. Al tercer cabezazo se acaba la clase, ¿eh? Si tienen esto, aprovechenlo, agárrenlo, entonces no los quiero... Sí, porque no, pues se peor, no quieran. En mi clase es la peor que se pueden dormir en cualquier... No, ninguna se pueden, pero en esta, menos. Entonces en el flujo sanguíneo, por ejemplo, tenemos un paciente de 75. Vamos a elegir la dosis forzosa de 30. Sugerente de 30. Puede ser 25 o 30. Esa es una forma de guiar. Y ya como le tocaría un 100. Ahí lo inicias, vamos a hacer todos los cálculos y luego haremos las comprobaciones, que todo quede dentro de una comprobación también. Y si no te da la comprobación, aumentaríamos el flujo sanguíneo, ¿no? Y también vamos a ver que esto va a ser una rebanada de pastel. Si yo elijo un pastel pequeño y tengo que repartirlo entre todos, no me va a alcanzar. A lo mejor tengo que darle un pastel más grande. Esto va a ser literalmente un pastel, vamos a partir en varias partes. ¿Queda claro ahí? Esa bolsita ahí, ¿hay algo para mí? Espero que sí. Quiero café.